Buenas noches. Es un verdadero placer y un honor contar con la presencia de todos ustedes esta noche aquí en estos salones de Fundación Global Democracia y Desarrollo. Funglode actúa como un centro de promoción del conocimiento en la República Dominicana. Estos salones, y estoy seguro que muchos de ustedes han sido testigos de exposiciones magistrales aquí, presentaciones de investigaciones, también la presentación de temas de destacados intelectuales que gentilmente han accedido a nuestra invitación, producto de los acuerdos que ha sostenido Fundación Global Democracia y Desarrollo con centros académicos de la República Dominicana y de otras partes del mundo. Hoy es un día también memorable porque ponemos sobre la mesa y se presenta a toda la opinión pública de la República Dominicana el resultado del último trabajo del profesor Belarminio Ramírez Morillo, que lleva como título Leonel como paradigma, descifrando las claves de su liderazgo eficaz. Esta noche tendremos la presentación de esta importante obra del profesor Belarminio Ramírez Morillo. Por supuesto, agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos esta noche. El presidente de la República es el presidente de honor de Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández. Es un honor que también esté con nosotros la señora primera dama de la República Dominicana, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Nos honra también con su presencia, es el anfitrión, es el director general de Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Marco Herrera. También agradecemos la gentileza por acompañarnos del rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado. Agradecemos la presencia del señor ministro de la Presidencia, el señor ministro administrativo, los académicos, los historiadores, los intelectuales que gentilmente han accedido a nuestra invitación a la presentación de esta importante obra, Leonel como paradigma, descifrando las claves de su liderazgo eficaz. Y con nosotros también el autor de la obra de esta noche, el doctor Belarminio Ramírez Morillo. Y la presentación, un destacado y sólido intelectual de la República Dominicana, un crítico, historiador. Además es el ministro de Cultura de la República Dominicana, el licenciado José Rafael La Antigua, quien presenta de inmediato esta obra. Muy buenas noches, señor presidente, señora primera dama, ministros, señor rector, amigos, señoras y señores. Ayer visitaba el país en misión oficial el presidente Martelly de nuestros vecinos haitianos. Observador riguroso de todo lo que nos acontece alrededor, suelo observar con detenimiento los movimientos, atender los pareceres, los cuestionamientos, las andanzas, en fin, de todos los seres humanos que de alguna manera u otra entran en contacto con nuestra cotidianidad, con nuestra vida. Y observaba complacido, debo confesarlo hasta con cierto orgullo, la compenetración, esos que llaman la empatía, la importante interacción que se producía entre el presidente Martelly y nuestro presidente y líder, el doctor Leonel Fernández, que iba más allá, que va más allá de lo meramente protocolar. Y notaba en el rostro
y lo comentaba con los contertulios más cercanos en el rostro del presidente haitiano, una admiración indudablemente profunda que se notaba en la mirada, que se notaba en la satisfacción del momento que estaba viviendo por nuestro presidente. Esa empatía, ese endoso de la amistad que se producía ayer en el Palacio Nacional, probablemente, con toda seguridad, no fue registrado por los medios de comunicación, pues quizás era menester observarlo con mayor detenimiento y con mayor profundidad. Pero conjuntamente con la admiración que descubría en el presidente Martelly por el presidente Fernández, me daba cuenta de que lo mismo ocurría con los ministros haitianos participantes en el acto. El presidente Fernández no hablaba con ellos con el ritmo y el rigor que exige el protocolo de un trato de presidente con ministros de otro gobierno, sino que era prácticamente una plática de amigos lo que se producía ahí y un conocimiento cabal de nuestro presidente de las características. Era la evaluación que yo hacía en el momento de cada uno de esos ministros que conocía por sus nombres y que ellos les correspondían con el comentario, con la conversación amena, fuera del rigor protocolar. Creo que, como he dicho, el endoso de esa amistad sincera, los convenios concretos que se firmaron ayer en el Palacio Nacional, era la manifestación precisa y clara que quizás no recogieron los medios de prensa con todo el rigor posible, de una obra de bien y de servicio que, aunque se acentuó hace 2 años a partir del sismo ocurrido en Haití, realmente forma parte de un pensamiento, de una actitud, de una formación del presidente Leonel Fernández, de un concepto muy particular sobre el tratamiento con nuestros vecinos haitianos. A pesar de muchos avatares y de muchas circunstancias, incluso de peligro por la que hubo de pasar nuestro presidente, mantuvo la serenidad, una compostura excepcional para ir a abrazar a los hermanos haitianos en un momento de tragedia y momentos dramáticos de su vida histórica. Y les tendió la mano y nos llevó a todos a tenderles la mano en base a ese concepto y a ese sentido de la relación con nuestros vecinos, nuestros compañeros de isla. El liderazgo de Leonel Fernández, ese liderazgo múltiple de que habla Belarmino Ramírez Morillo en la obra que ponemos a circular hoy, se ponía de manifiesto con claridad ayer, y yo lo observaba con detenimiento en cada uno de los pasos que seguimos en los distintos eventos celebrados ayer en el Palacio Nacional. Mucha gente quizás olvida o no reconoce o no lo señala que es la primera vez en nuestra historia, en una historia de relacionamiento bastante caóticos, marcados por desigualdades, marcados por prejuicios, marcados por unas arritmias históricas múltiples que no es el momento para señalar. La primera vez en nuestra historia, repito, que desde el Palacio Nacional se practica
y se lleva a cabo una política bien productiva, una política real de cara a los vecinos haitianos. De alguna u otra manera, durante años, quizás durante décadas, historiadores, pensadores nuestros reclamaron ese relacionamiento. Y nunca eso se había podido observar con tanta claridad como ahora. Pero lo que importa, lo que quiero señalar aquí, no quiero hacer el análisis de ese relacionamiento dominico-haitiano de estos últimos años, lo que quiero señalar aquí y dejar sentado en la introducción de nuestras palabras esta noche es la presencia de un liderazgo fuerte desde nuestro territorio con el presidente Leonel Fernández frente a nuestros vecinos haitianos, frente a los que dirigen la vida pública de la República de Haití. Y ese es un aspecto que al leer el libro de Berarminio Ramírez Morillo creo necesario destacar esta noche. Cometo una infidencia. El gran amigo de vieja data, Rubén Sillier, nuestro embajador en Puerto Príncipe, forma parte de un grupo de notabilísimos intelectuales nuestros que propugnaron siempre por un mejor relacionamiento político desde la esfera gubernativa con la República de Haití. Y ayer, al final de la jornada, y hoy que hemos conversado nuevamente, me decía y me repetía que realmente él tenía que decirlo a viva voz, de que las condiciones que puso el presidente Leonel Fernández para aceptar el cargo de embajador, realmente el presidente las había sobrepasado al máximo. Que todas las condiciones que él decía y pedía para poder encauzar un mejor relacionamiento con Haití, el presidente Leonel Fernández había sobrepasado esas expectativas y esos propósitos muy por encima de sus propias aspiraciones. Y yo terminaba precisamente quizás con ese comentario del embajador Sillier, quizás y sin quizás concluía la observación que hice ayer tan rigurosa de ese momento tan importante de la historia contemporánea dominicana, que vivimos unos pocos ayer, pero que el país todo debe estar enterado. Independientemente de los importantes convenios suscritos, como decía al principio, nada más que la obra de seguimiento de la labor de servicio que se ha manifestado desde la presidencia de la República en estos años, observaba la importante posición de liderazgo, la presencia de un liderazgo fuerte, cada vez más fortalecido, de Leonel Fernández frente a las autoridades y frente al pueblo haitiano. Esta obra que hoy presentamos de Berarminio Ramírez Morillo abre precisamente al lector la oportunidad de observar y analizar la presencia de Leonel Fernández en la vida pública dominicana desde un ángulo diferente al que se ha evaluado hasta ahora. Enfrentado a los desafíos cotidianos de la dirección de la cosa pública dominicana, a todos los avatares que se sufren, que se padecen desde estas posiciones públicas, no solemos muchas veces quizás analizar con precisión, con objetividad, al margen de pasiones, desde uno u otro ángulo, las verdaderas dimensiones del liderazgo de Leonel Fernández. En gran medida, esa es la labor que le ha tocado hacer a Berarminio Ramírez Morillo como cientista político al analizar en este importantísimo texto las diversas condiciones del liderazgo en sentido general y cómo se aplican las mismas al liderazgo eficaz de Leonel Fernández en la vida pública dominicana.
Creo que habría que hablar necesariamente del sendero abierto por un líder de inteligencia múltiple para apropiarnos de uno de los conceptos fundamentales del libro de Ramírez Morillo. Esa inteligencia múltiple que Leonel Fernández, siguiendo los patrones establecidos por el autor y el instrumental analítico que utiliza para la obra, quizás podríamos resumirlo en estos aspectos, que podrían ser otros más, pero que yo creo que son los principales. En primer lugar, el equilibrio en el manejo de la cosa pública. Yo creo que esa es una de las acciones distintivas más resaltantes del liderazgo de Leonel Fernández en nuestro país. Equilibrio en el manejo de la cosa pública. Fuera de acciones emocionales, fuera de desajustes de personalidad, fuera de cualquier otra intención al margen de ese sentido de equilibrio, Leonel Fernández pone una cuota importante de razonamiento intelectual, de razonamiento intelectivo quizás, debemos decir con mayor precisión, al trabajo que realiza como líder del país. Y ese equilibrio en el manejo de la cosa pública se manifiesta de manera cabal con un sentido común, con la apropiación de un sentido común en cada uno de sus actos. Hablo por mí y por mi apreciación, pero pienso que debe ser la apreciación de todos los que de una manera hemos tenido el enorme privilegio, nunca bien ponderado en toda su magnitud, de tener la dicha de trabajar al lado de Leonel Fernández. El sentido común que aplica en sus actos y que nos vemos obligados a aplicar en los nuestros, llevados por su ejemplo. En tercer aspecto, que creo importante señalar, es la sagacidad intelectual. Lo dice, con otras palabras, muy magistralmente Ramírez Morillo en su obra. Ese dominio intelectivo, ese dominio conceptual de las cosas, cómo cada cosa, por simple que sea, en el manejo de la vida pública, en el manejo de la cosa pública, en cualquier detalle, por más insignificante que sea, Leonel Fernández prepara y forja un concepto que es el que le da sentido a cada detalle de su administración y de su liderazgo. Dentro de esos aspectos, y lo señalo quizás con mucha rapidez, lo que yo particularmente llamo el manejo operativo o el manejo de la practicidad política. Cómo el sentido común, el sentido de equilibrio en el manejo de su liderazgo y la sagacidad intelectual de que hace galas, permite al mismo tiempo no irse por los aires, sino aterrizar dentro del contexto de la realidad y la idiosincrasia dominicana. Y luego, aspectos que son también vitales, la confianza que genera como líder en cada uno de los que están a su alrededor y en consecuencia la confianza que lleva mucho más lejos a cada uno de los miembros del país, aún de aquellos que por mezquindad, por pasión política, por simple animadversión, de esas que son tan comunes en todos los que hacen la vida pública, puedan en algún momento negar esta realidad. Yo creo que la confianza que genera Leonel Fernández como líder del país va mucho más allá del sentimiento de sus partidarios, sino que también abarca, aunque no se crea, en aquellos que no lo son. Y luego, un sentido de la delegación de la autoridad que me comentaba alguien en estos días, que no es precisamente de los nuestros, y que él consideraba uno de los aspectos quizás más resaltantes de la personalidad y del liderazgo de Leonel Fernández. Ese sentido de saber delegar la autoridad en otros, en esos otros que forman parte del espectro político nacional desde distintos estratos dirigenciales. En algún momento de la historia política dominicana, los ministros
y los encargados de áreas llegaron a ser simples mandaderos, simples mensajeros que no tenían poder ni autoridad para trabajar. En otros casos anduvieron perdidos, y conocemos esos casos, anduvieron perdidos porque no recibían líneas claras en la dirección de sus asuntos, de los asuntos que le habían sido encomendados. Probablemente ese sea un aspecto en el que haya que ahondar todavía más y les corresponderá a los cientistas políticos como Ramírez Morillo intentar un nuevo análisis sobre este aspecto. Este sentido de delegación de la autoridad que ha sido también uno de los aspectos centrales de su liderazgo. La tesis que desarrolla Belarminio Ramírez Morillo tiene diversas aristas. Resulta, por lo denso de su texto, difícil poder evaluarlas todas aquí, una a una. Pero digamos los aspectos principales. Haciendo acopio de importantes textos de estudiosos y tratadistas de mucho prestigio en el análisis de las ciencias políticas, pero todo de las ciencias de la conducta y de lo que el propio autor llama las ciencias del liderazgo. Eso, haciendo acopio de esos aspectos, Ramírez Morillo destaca una serie de elementos que son los que le permitirá hacer encajar, introducir el liderazgo de Leonel Fernández en esos aspectos para poder extraer las conclusiones a las que arriba en su formidable texto. En primer lugar, la inteligencia múltiple, aquella inteligencia abarcadora que se adentra en todos los aspectos de la vida humana. No importa que sean los propiamente políticos, los que toquen aspectos, diríamos, científicos, aspectos de la cotidianidad, aspectos de la cultura, aspectos del medio ambiente, aspectos del deporte. Esa inteligencia múltiple de la que nuestro líder ha hecho galas sobradas. Segundo, la inteligencia emocional que tanto ha analizado un célebre autor de nuestros días y que ha llevado a mucha gente al conocimiento de un aspecto nuevo en el conocimiento intelectivo de los humanos, la inteligencia social y lo que Ramírez Morillo llama el pensamiento sistémico. Un Leonel Fernández que conjuga todos estos aspectos para forjar un liderazgo integral como se ha visto pocas veces en la historia política dominicana. ¿Podrían ustedes concluir que habla frente a ustedes de estos aspectos una persona que no va a decir lo contrario frente a su jefe? ¿Podrían pensar ustedes que podría ser esta la fórmula más fácil de analizar las condiciones y las cualidades del hombre que ha liderado no solo la nación, sino el pensamiento y la vida de muchos de nosotros que nos hemos forjado bajo su liderazgo y bajo su inteligencia? Pero no es así. Hablo fuera del apasionamiento partidario, de la simpatía personal o de la gratitud particular por Leonel Fernández. Dentro de los elementos enfocados en el libro de Ramírez Morillo, simplemente esbozo algunos señalamientos de ese texto formidable para poder detallar ante ustedes lo que creemos son los aspectos centrales de la tesis elaborada por Belarminio. Un liderazgo integral, por tanto, y permítame que enfatice este aspecto que no se ha visto en nuestra vida política, con una conducta intelectual tan amplia y tan actualizada, con un concepto claro de todos los elementos que convergen en el relacionamiento humano en todas sus facetas, con un dominio formidable de los aspectos sociales, políticos, económicos, que permiten integrar a sus decisiones y a sus planteamientos ese pensamiento sistémico de que habla Ramírez Morillo. Y dentro de ese pensamiento sistémico
elementos esenciales que tomamos en cuenta y que extraemos de la obra de Belarminio. La riqueza del conocimiento de que hace galas Leonel Fernández, la actualización constante en un mundo globalizado, tema de tertulias, tema de encuentros caseros, de encuentros entre amigos, cuántos políticos y hombres públicos, intelectuales inclusive, tenemos en nuestros días, aquí y fuera de aquí, que no pueden hacer gala de un conocimiento abarcador y múltiple como lo tiene Leonel Fernández. Realmente muchos solamente tienen especialidad en cuestiones específicas y no es nada malo, eso es lo normal y lo que debe ser en alguna medida. Pero el pensamiento sistémico del que habla Ramírez Morillo solamente puede forjarse a través de una conceptualización actualizada, un conocimiento cabal de los hechos y una exposición de conocimientos que realmente resulta excepcional en nuestra historia política. Si a todo eso añadimos un carisma personal y de pensamiento, y habría que señalar lo que es el carisma personal y de pensamiento, ese carisma que se produce al primer contacto con el líder, pero también ese carisma que genera su pensamiento constructor en todos los que tienen contacto con él. Si añadimos este aspecto más su capacidad de comunicación singularmente efectiva y trascendente, lograremos encontrar las claves que desbroza de manera tan distintiva y tan especial y tan singular Ramírez Morillo para llegar a las claves del liderazgo eficaz de Leonel Fernández. Claves de su éxito, todos estos aspectos se conjugan en Leonel Fernández para inyectar optimismo al país, a la nación, aún en sus momentos más difíciles. Nunca hay una frase de pesimismo en él, nunca sus palabras transmiten momentos de pesar. Se han pasado en estos 2 periodos de gobierno suyo momentos difíciles, momentos en que la plata comienza a escasear, en que hay numerosas dificultades en el orden internacional que nos afectan. Sin embargo, en ningún momento, ni en las reuniones personales, ni en las reuniones colegiadas de gobierno, ni en ningún otro momento de su presencia pública, Leonel Fernández transmite pesimismo. Y ese es un mensaje permanente que la nación nuestra necesita. Tan acostumbrada a vislumbrar pesimismo, notas pesimistas en cada uno de nuestros caminos, el jefe de la nación y el líder del país transmite en todo momento esa sensación de optimismo que ha sido tan clave para poder alcanzar los niveles de progreso que exhibe nuestro país y sobre todo el nivel de aceptación y de reconocimiento internacional que tiene nuestro país actualmente. Confiado siempre en el futuro, Leonel Fernández entiende que ese optimismo ha de transmitirse siendo flexible ante las demandas, ante los pareceres e incluso ante los cuestionamientos, a veces ríspidos, muchas veces excesivamente agrios, de los enemigos políticos, de los enemigos de su gestión y de su extraordinaria trayectoria. Ajeno al autoritarismo y al atropellamiento, y Ramírez Morillo se encarga de desbrozar muy espléndidamente este aspecto. Evaluador de las situaciones concretas para saber tomar las decisiones, nunca tomadas al azar por una actitud emocional, sino evaluando concretamente, objetivamente, la realidad que le toca enfrentar. Un pensamiento superior por encima del montón histórico de nuestra vida política y del montón general de todos nosotros. Un pensamiento que sobrepasa realmente todas las actitudes
de cada uno de nosotros, un control firme, invariable de sus reacciones. No lo he visto nunca perder el control en ningún momento, no lo hemos visto nunca, ninguno de nosotros, realmente perder el dominio de sí mismo, aún en momentos muy duros como les ha tocado vivir. Y ese control de sus reacciones es clave para tener esa seguridad en sí mismo, y esa seguridad en sí misma es también muy clave para poder transmitir a los demás el optimismo de que hablaba hace un momento. Estamos, pues, señores, como muy bien lo señala Ramírez Morillo, frente a un liderazgo excepcional, frente a un nuevo modelo político en nuestra historia, un ejemplo de liderazgo internacional como nunca antes lo tuvo la historia política de la República Dominicana. Un hombre enérgico y energizante, que son dos conceptos distintos. Un hombre que tiene una energía propia y que transmite a los otros esa energía. Y yo quiero leer brevemente un parrafito que me llamó mucho la atención de Ramírez Morillo en su obra sobre este aspecto de la energía de Leonel Fernández. Y dice: al Palacio Nacional llega temprano y si no tiene un compromiso fuera de la institución, sale tarde de la noche. A Funglode llega muchas veces tarde en la noche y se va en la madrugada. ¿Cuántas horas duerme? Son pocas. ¿De dónde saca tantas energías? Él la produce. Por eso decía que es un hombre enérgico y energizante. Belarmino Ramírez Morillo hace el examen preciso, muy detallado del líder y su trayectoria. Indiscutiblemente ha observado con mucho cuidado el comportamiento de ese liderazgo y ha ido a nutrirse de numerosas fuentes de expertos que él señala en la amplia bibliografía de su obra para poder determinar las condiciones, las características y la trascendencia de ese liderazgo. Con un gran manejo de ese instrumental analítico, nos demuestra que Leonel Fernández, como líder político muy especial, muy distinto en nuestra historia política, ha hecho su propio camino. En sus palabras, se ha cobijado bajo su propia sombrilla y ha construido una nueva personalidad política que no se parece a ninguna otra anterior. Ha creado bajo esa sombrilla de su liderazgo un amplio discipulado que observa cada uno de sus pasos, a veces con rigor, a veces con mucho rigor crítico, como es nuestro caso, en la seguridad de que estamos frente a un caso excepcional de nuestra historia. Un liderazgo inspirador, un liderazgo eficaz, el paradigma que tan magistralmente nos señala en esta obra Belarmino Ramírez Morillo y que yo invito a todos ustedes a abordar, si es posible, desde esta misma noche, para que conozca mucho mejor al líder más importante que ha dado la historia política dominicana en los últimos decenios y que esperamos, como también lo señala el autor, ese liderazgo se siga consolidando cada vez nacional e internacionalmente, como ya lo es para nuestros vecinos haitianos, lo es también para otras naciones y líderes del mundo, siga consolidándonos para prestigio de la nación dominicana, de la nación de la que formamos parte sus discípulos y sus seguidores, pero también de la nación de la que forman parte aquellos que la adversan y que en algún momento tendrán que reconocer la trayectoria y la andadura inigualable de Leonel Fernández. Muchas gracias. Ha sido la presentación de Leonel como paradigma, descifrando las claves de su liderazgo eficaz a cargo del licenciado José Rafael Lantigua. El autor es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA.
Tiene estudios especializados en administración de recursos humanos, formación política, políticas de turismo, comunicación política y campañas electorales. Ha sido catedrático en varias universidades dominicanas y conferencista en universidades extranjeras. Fue profesor en la asignatura Administración y Supervisión de Recursos Humanos en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Facilitador de las asignaturas Partidos Políticos, Comunicación Política, Campañas Electorales, Marketing Político y Derecho Electoral en la Universidad de la Tercera Edad. Docente del Programa de Gerencia Política y Formación de Líderes de USAID del Gobierno de los Estados Unidos. Docente de la especialidad en Derecho Electoral en la Escuela de Formación Electoral de la Junta Central Electoral y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Docente en la especialidad en Gobierno Local del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Docente del Programa de Liderazgo y Democracia de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue también director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de la Tercera Edad. Es autor de 22 obras que tratan sobre temas jurídicos, políticos e históricos. Con ustedes, el profesor Belarminio Ramírez Morillo. Buenas noches, doctor Leonel Fernández, presidente de la República, presidente honorario de Funglode y objeto de estudio en esta obra. Doctora Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la República, doctor César Pina Toribio, don Luis Manuel Bonetti, monseñor Agripino Núñez Collados, tan distinguidas personalidades, empresarios, senadores, diputados, académicos y amigos que me acompañan en esta noche. Este libro tiene una historia distinta al resto de la literatura que he publicado. Un viernes por la tarde salí de mi oficina para Librería Cuesta a ver si encontraba algunos nuevos libros sobre liderazgo. Cuando llegué me encontré que había llegado una avalancha de textos. En total encontré 30 libros. Salí con mi caja de libros para la casa. Cuando llego a la casa con mis 30 libros, ya había pasado la hora de la cena, la mesa del comedor estaba libre para mí. Entonces puse mis 30 libros sobre la mesa. Comencé mirándolos uno a uno, porque cada libro, el título me llamaba, y el autor también. Entonces, ¿por dónde comienzo? Entonces, déjame comenzar a revisar el índice temático de cada texto. Lo revisé uno a uno. Me decidí por el libro de Forman y de Fenger, porque el título me llamó mucho la atención y cuando vi el liderazgo extraordinario como título y veo al índice temático, digo, déjame comenzar por esta obra. Comencé, pero cada vez que avanzaba una página, Leonel me llegaba a la cabeza. Llegó a las 12 de la noche, ya iba por la página 50. Y seguía pensando en Leonel Fernández. Y digo, pero ¿cómo yo resuelvo esto? Como investigador, yo tengo un listado de libros pendientes de escribir. Hay momentos en que he tenido 10 títulos pendientes. Cada año, cuando llega diciembre, paso revista, bueno, publiqué uno, me quedan tantos. Pero este libro nunca estuvo en la lista. En ese momento la lista estaba en 7 y este no estaba. Entonces a medianoche dije, pero yo debo hacer una investigación. Yo debo evaluar el liderazgo de Leonel Fernández, tomando como fundamento y como herramienta las teorías de la moderna ciencia del liderazgo. Y hasta donde tengo conocimiento, estaba hablando conmigo mismo,
todavía no he visto un libro de esa naturaleza, ni aquí ni en ninguna de las librerías que he visitado fuera del país. Entonces me acosté. Al otro día me levanto, sigo con la lectura y entonces diseño el procedimiento de la investigación. Y de ahí sale ese libro, Damas y Caballeros. Es una obra única. El año pasado publiqué en este mismo escenario un estudio de Leonel comparado con Balaguer, pero aquel fue un estudio de historia y de ciencia política. Este es de la ciencia del liderazgo. E inclusive, los textos que consulto en este, ninguno de estos están en lo que consulté en el otro. Cuando tengo el libro en las manos, por norma yo acostumbro, le hago llegar el libro al presidente, le hice llegar un libro a don Luis Manuel Bonetti el primer día, vine aquí, le dejé un libro a Marco y de ahí salí para Cuesta a llevar el libro para de una vez ponerlo al público. Yo no espero el día de que no, yo inmediatamente lo llevo al público. Una semana después llego a Librería Cuesta, sábado, por la mañana. En el segundo piso de Librería Cuesta hay una mesa y habían 5 personalidades sentadas en la mesa. Y cuando observo de reojo veo que tenían el libro en la mano, 5 libros, cada uno con el libro. Al ver que son personas de otra parcela política en la que yo he estado y que siguen a otro líder, inmediatamente pensé, pero esto parece como una encerrona. O es una casualidad o ellos me están esperando. Entonces, como de aquí a ahí me tomé como 1 hora para llegar a la mesa. Me puse a revisar libro, 1 hora. Entonces llegué a la mesa, me dice, se ponen de pie los 5. 3 de ellos fueron mis profesores. Uno de ellos fue rector de la universidad mientras yo estudiaba. Uno de mis profesores me dice, Belarminio, estamos comentando tu libro. Como maestro, le he dicho a ellos que me siento orgulloso de haberte tenido como alumno. Pero queremos hacerte un comentario sobre esta obra. Primero te felicitamos por la bibliografía inmensa que tú has trabajado y por la conceptualización y la facilidad como argumenta y maneja los temas. Pero pensamos como que tú es muy bondadoso en el trato académico con el presidente Leonel Fernández, como que hay muchos afectos entre ustedes dos y tú llevas el afecto a la investigación. Le dije, profesor, le miré a los ojos, firme, estoy muy apenado por usted. Porque la semana pasada leí un documento que usted firmó, donde ustedes hacen alusión de que el país va rumbo a una dictadura. Y dejan entrever como que estamos ante el peligro de un tirano que es Leonel Fernández. Mi querido profesor y amigo, si la memoria no me falla y no me está fallando y nunca me ha fallado, cuando fui su alumno, esos mismos argumentos usted utilizó frente al doctor Balaguer hace más de 30 años. Y en ese entonces usted trató inclusive de que yo cambiara de partido y de líder y usted no pudo, siendo yo un muchacho recién llegado de un campo. Y después, el líder que yo seguí, ustedes lo proclamaron padre de la democracia dominicana. Y hasta donde yo tengo conocimiento, su líder no llegó. Me puse en el ataque porque sé que era una encrucijada. Déjame atacar primero. Ah, sí, Belarminio, pero queremos hablarte de este libro. Toda esta conceptualización tipológica que tú manejas sin ser sociólogo, como politólogo, cómo tú empleas los conceptos. Pero pensamos que es muy temprano para tú darle esta categoría al doctor Leonel Fernández Reina. Le dije, profesor, mi querido profesor, también pienso que es muy temprano.
para usted juzgarlo con su prejuicio y acusarlo de tirano y de una serie de cosas que él no es. Porque hasta donde le he dado seguimiento, usted no ha dado tregua en sus artículos en atacar al presidente Leonel Fernández. El mismo derecho que usted considera que tiene de atacarlo y denostarlo, lo tengo yo para valorarlo. Y hasta donde tengo conocimiento, ustedes siguen a un líder que gobernó y que si lo comparamos con Leonel no le llega a un tobillo en ninguna de las mediciones académicas del texto. Entonces, profesor, lo primero es que yo no acepto bajo ninguna circunstancia que una obra que me tomó miles de horas y de días de trabajo, ustedes 5 vengan a esperarme aquí en una librería para tratar de encerrarme y tratar de bajarme mi estado de ánimo. Eso yo no se lo voy a perdonar porque usted sabe que yo no lo voy a hacer. Ahora yo lo emplazo a ustedes a que un término de tiempo, 1 año o 2, ustedes escriban un libro como este sobre el líder que ustedes siguen y ustedes me demuestren a mí que esta cualidad la tiene el líder de ustedes y no Leonel Fernández. Cuando le hablé en esos términos, estábamos parados, porque yo no quise sentarme, porque si me siento van a pensar que me estoy reuniendo con ellos. Estamos todos de pie, 2 de ellos cayeron en la silla inmediatamente. Entonces yo vine al ataque. Mire, profesor, ¿usted cree que en 2 años ustedes pueden hacer la investigación? No, Belarminio, porque es que la mayoría de esos libros que tú citas ahí, ya no hay donde conseguirlos. Profesor, yo se los presto y le sacamos fotocopias. Ahora, yo le garantizo a ustedes lo siguiente. Si ustedes leen la bibliografía que yo leí para escribir este texto, a ustedes le esperan 2 cosas. ¿Cuáles son? Bueno, la primera que le espera es retirarse de la política y la segunda es cambiar de líder y seguir a Leonel. Shirley Anne, profesora de la Universidad de Harvard, una de las luminarias del siglo XXI. Ella es muy puntual con el tema del liderazgo y ella dice, los académicos le hemos sacado el cuerpo a los líderes y al hacerlo hemos dejado de aportar a la democracia. Porque ningún líder puede evaluarse él mismo. Nosotros tenemos que evaluar a los líderes y al evaluarlo logramos que ellos mejoren su desempeño. Y al evaluar a los líderes hacemos un gran aporte a la educación y a la democracia y al mismo tiempo vamos definiendo los ejes centrales para que comience a caminar el liderazgo del futuro. Esa es una misión que tenemos que acometer y que en el caso dominicano todavía no entiendo, porque en los tiempos de la Guerra Fría se estudiaba los liderazgos con energía y en ese tiempo habían temores porque no teníamos las libertades que tenemos hoy, donde nadie persigue a nadie. Pero los académicos en un 99% se han puesto muy vivos. Ellos dicen, si no escribo ni digo nada públicamente, estoy con todo, hoy no estoy con todo. Y llegó el momento de que cambiemos esa actitud. Tenemos que comenzar a evaluar el liderazgo. Yo he escogido como objeto de estudio al presidente Leonel Fernández un texto que el propósito elemental es contribuir a que el liderazgo del futuro pueda estudiar la teoría de la ciencia del liderazgo y concomitantemente evaluar la obra de un liderazgo eficaz y trascendente. El liderazgo de Leonel Fernández cumple con una serie de atributos y de postulados que en la misma medida en que yo avanzaba en la investigación, yo me iba quedando sorprendido. Los rasgos que tiene el liderazgo de Leonel Fernández. Primero, es una mezcla de realismo con inteligencias y optimismo. Son muy pocos los líderes del presente y del pasado
que han podido conjugar inteligencia racional con inteligencia emocional e inteligencia espiritual. Son raras las excepciones en el pasado y en el presente. Y hay líderes extraordinarios que, por ejemplo, están cohabitando con el presidente Fernández en el mismo tiempo, en el mismo proceso histórico. Y yo también le estoy dando seguimiento y estudio, como el caso de Obama o el caso del presidente Hugo Chávez. Tiene mucha inteligencia racional y emocional. Pero observé un detalle en Chávez. A Chávez le hacen un diagnóstico de una enfermedad maligna, un hecho lamentable, trágico para el continente. Y cuando una periodista le aborda y le dice, presidente, y entonces las elecciones del 2012, ¿qué usted piensa hacer? Dice, no, yo seré candidato en el 12, en el 20, en el 30 y no se sabe cuál. Dije, le faltó inteligencia espiritual. Debió decir, si el Dios Todopoderoso me da la salud y el pueblo de Venezuela noble lo considera de lugar, estaré de nuevo buscando la presidencia de la República. El presidente Leonel Fernández lo hubiese hecho ahora, lo hubiese dicho en los términos que yo lo estoy planteando, porque tiene inteligencia espiritual. Pero mezclar las tres inteligencias, o sea, para entender lo que son estas tres inteligencias, hay que estudiar tres libros. Hay que estudiar a Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, una obra de 1995, que fue el punto de partida para la nueva ciencia del liderazgo. Porque hasta el año 95, los estudiosos del liderazgo, todos partíamos primero de los textos de Maquiavelo, de Azorín, de don Baltasar Gracián, de Kenneth Galbraith, la anatomía del poder, y las obras eran antologías, eran biografías. Pero un estudio del liderazgo al detalle es a partir del texto de Daniel Goleman. Pero luego viene de Bachelard Terje y publica El liderazgo consciente, un estudio acabado de la inteligencia racional, y viene Frances Torralba ahora en el 2011, un francés prodigioso, y escribió el libro La inteligencia espiritual. Vivimos tiempos de anemia espiritual. Monseñor Agripino se queda, porque es un texto escrito por una persona formada en la religión, que ve más allá de la intriga de la política. Entonces el liderazgo del futuro necesita de inteligencia espiritual, necesita de fe. Y una de las grandezas del presidente Fernández está ahí. Él sabe hasta dónde llega la mano del hombre y lo que le toca la mano de Dios. Entonces, con su accionar, con su ejercicio cotidiano de la política, ha construido un liderazgo que se ha ido convirtiendo en un antídoto y una cura para la más grave enfermedad que tiene la humanidad, que es el estrés. Los tres autores plantean el tema del estrés. La preocupación del ser humano en la era de la globalización, en la sociedad del consumo y del conocimiento en que vivimos. Y subrayan, hay líderes que cuando gobiernan estimulan el estrés y hasta el suicidio. Hay líderes que cuando gobiernan, que cuando dirigen, siembran optimismo y reducen el estrés. Ustedes se rieron porque aquí hemos vivido experiencias recientes. Por eso esta obra da en la diana. Y a mí habrá que rebatírmela con otras obras, con otros estudios centrales sobre el tema. Entonces Leonel mezcla inteligencias con realismo y con optimismo. Para Leonel, cada crisis es una oportunidad. Extraordinario. Pero cuando de Bachelard Terje entra en el optimismo del liderazgo,
y estudia concomitantemente al liderazgo tóxico. Ese liderazgo fatalista, que para ellos todo lo que viene es tragedia. Y dice, el liderazgo tóxico y fatalista se queda solo. No solo pierden a sus seguidores, pueden perder hasta su familia, porque después nadie quiere acercarse. Entonces comencé a hacer un análisis retrospectivo de la política dominicana desde la muerte de Trujillo hasta el momento, y me encontré con una inmensidad de liderazgo tóxico, que la lista era tan larga que preferí detenerme ahí. Entonces ahí, tomando los argumentos de los teóricos y estudiosos de la ciencia del liderazgo, entendí realmente por qué no han podido crecer. Todo líder tiene un tamaño. ¿Cuál es el tamaño del liderazgo de Leonel Fernández? Todavía no podemos apreciarlo. John Maxwell, dice: el problema es grande dependiendo del tamaño del líder. Hay líderes que un problemita pequeño para ellos es un problema grande porque no tienen las inteligencias para afrontarlo. Y hay líderes que para ellos un problema grande es un problema pequeño porque tienen las inteligencias, tienen el don de la sabiduría y lo pueden afrontar. Entonces automáticamente comienzo a pensar en la crisis económica mundial que se inicia con la quiebra del sector inmobiliario en los Estados Unidos en el 2006. ¿Cuántos escenarios de discusión se dieron aquí mismo para evaluar el porqué de la crisis? ¿Cuántos se dieron en la Fundación Global? Hacer un magisterio del ejercicio del poder, convertir los salones del Palacio Nacional en escenario para evaluar los efectos y consecuencias de una crisis que nadie sabía hacia dónde iba a llegar, y transmitir todo esto en vivo para orientar al pueblo y elevar el nivel de inteligencia y de sabiduría y de conocimiento. Eso no lo había hecho nadie, ningún otro presidente en la historia de la República Dominicana. ¿Cuál es el tamaño de su liderazgo? Todavía no me imagino. Porque hasta ahora, inclusive en los momentos más difíciles, cuando la oposición piensa que lo tiene acorralado, él saca garras y se sale con la suya. El tercer rasgo elemental del liderazgo de Leonel es que es un líder con mucha imaginación y creatividad. Leonel tiene mucha adrenalina. La tesis fundamental de Maquiavelo y de Azorín, que Balaguer se regía mucho por Maquiavelo y Azorín, esos eran sus manuales del poder. Era: cuando la cosa está tranquila, déjela tranquila. Esa era su filosofía de gestión. La de Leonel no es esa. Cuando analizo la agenda temática nacional del debate desde el 96 hasta el día de hoy, me doy cuenta que Leonel la ha ido modificando él. Cuando el escenario parece estático y tranquilo, él trae una iniciativa y entonces le pone el curso al debate político, a la dinámica, mucha adrenalina, un liderazgo creativo, un liderazgo con un fuerte componente imaginario. Algunos han dicho, es un teórico, pero es porque ellos no pueden llegar a la teoría. Porque para llegar a la teoría se necesita un coeficiente y un nivel de inteligencia que no lo poseen todos. Pero es un teórico, como dijo el profesor don José Rafael La Antigua, que aterriza, que tiene los pies sobre la tierra,
que maneja el conocimiento con mucha humildad, con mucha sencillez y con mucho tacto. El cuarto rasgo del liderazgo de Leonel es que comparte su visión. La mayoría de los líderes dominicanos no tienen una visión. Todos quieren ser presidente y no saben para qué. Leonel, desde que llegó en el 96, le puso una visión al pueblo dominicano y logró que el pueblo compartiera su visión, porque ese es el detalle. Es como usted logra la empatía, es como usted logra la conexión. Porque cuando uno busca las propuestas de los candidatos, en el fondo todos dicen lo mismo. Pero la mayoría de los candidatos dicen las cosas y nadie le escucha ni a nadie le interesa. Leonel es un visionario optimista, con una visión que él la va adecuando a cada momento y circunstancia de la historia. Quinto rasgo, es un liderazgo que tiene como zapata el conocimiento y ha generado cambios en la cultura política. Eso sí es grande. Son muy pocos en la historia de un pueblo, de cualquier nación del mundo, los líderes que pueden generar cambio en la cultura política. Leonel llegó de la mano de Balaguer y de Bosch, pero desde el mismo día él escogió como camino, como meta ser Leonel. Y cuando voy al debate del momento, cómo la intelectualidad comenzaba a juzgarlo. Unos queríamos que fuera un clon de Balaguer, porque habíamos contribuido a que llegara al poder. Y otros entendían que debía ser un clon de Juan Bosch, su maestro, su líder y guía. Pero como Leonel comienza a gobernar, se siente en el centro de la sociedad. Asume la tesis de Dick Morris de la triangulación, sin Dick Morris haber escrito el libro. Inmediatamente se convierte en un liderazgo cohesionador de la sociedad, y esa es la razón fundamental por la cual Leonel siempre ha estado por encima de su partido y siempre lo estará. Porque estas cosas se dan, pero la mayoría no logra entender por qué. Es un comportamiento, es una visión, es una forma de ser, es un estilo de gobernar. Con Leonel, la cultura del diálogo y la concertación se han consumado. El diálogo siempre ha existido de los tiempos antiguos, pero en la gestión de Leonel Fernández ha existido un redescubrimiento del diálogo. Y es el líder del ciclo de la democracia dominicana, que ha tenido en sus manos más poder político. Y sin embargo, el poder en las manos de Leonel no es un peligro ni una amenaza para nadie. Porque es un hombre que ha sido capaz de iniciar un proceso de tránsito de democracia representativa a democracia participativa y ir sentando la base para una nueva cultura política que va en proceso y que no hay vuelta atrás. Que quien venga y quien gobierne en el futuro tendrá que seguir sus pasos. El comportamiento de Leonel precede a la acción. Leonel piensa y luego existe. Hay otros que actúan y luego piensan. Y muchas veces actúan y tampoco piensan después. Arman el lío y después es la gente de ellos que tienen que salir a decir, no, quiso... Son sus allegados, no, que no quiso decir eso porque no se atreven ni siquiera después a pensar. Pienso, luego existo, dijo René Descartes. Eso es Leonel Fernández en su comportamiento como líder, como jefe de Estado.
Usted se cansa de buscar los periódicos, la noticia del día a día, año por año, y usted no encuentra un titular a Leonel pidiéndole excusa al pueblo dominicano porque dijo una cosa por decir otra. Pensamiento precede la acción. El yo interior de Leonel está sincronizado de manera armónica con su yo exterior. Lo que Leonel expresa es lo que tiene dentro, pero procesa las ideas y los pensamientos antes de emitirlo. Otro rasgo elemental del liderazgo de Leonel Fernández es que ejerce el control pleno de sus emociones. El profesor José Rafael La Antigua entró en esa parte. Pero la controla más de lo que la mayoría del pueblo dominicano puede imaginarse. Aquí, cuando se habla de control de emociones, siempre se pensó en Balaguer. La frialdad, el silencio. En este mismo escenario se le hizo un homenaje al doctor Marino Vinicio Castillo y dijo algo que ya yo sabía, de que estando Balaguer como embajador en México fue alguien de aquí con el propósito de matar a Bosch, y se lo dijeron a Balaguer, y el que se lo dijo, Balaguer miró para el otro lado como que no estaba escuchando. Y al otro día el coronel que fue con la misión estaba preso. Control de las emociones. En Leonel es admirable, porque Leonel se hizo un hombre y se formó profesionalmente sin haber sido parte del poder. En Balaguer era entendible, porque Balaguer nació en el poder y creció en el poder, en la cultura, en las entrañas del poder mismo. Pero Leonel, un profesor universitario, un académico, que no tenía una vida pública, llegar y convertirse en lo que es hoy, con el control de las emociones, en una sociedad tan convulsiva y difícil de liderar y gobernar como la República Dominicana, es algo admirable. Hablando y buscando informaciones sobre el presidente Leonel Fernández, ya converso con unas personas que acompañaron a Leonel en un viaje a Puerto Príncipe. En un momento que estuvo a punto de pasar lo que no pasó en las luchas por la independencia de estos países, y la caravana donde iba el presidente Fernández de repente fue atacada por una turba. Cuando le pregunta al presidente, ¿qué hacemos? Ahí no hay que buscar asesores, ahí no hay tiempo para nada. Hay que decidir ahí, y palo y tiro. Asuman posición de combate y no disparen, dice el presidente. Y bueno, el presidente que nos están atacando, repito, reitero, asuman posición de combate y no disparen. Imagínense ustedes si hubiesen disparado. Imagínense ustedes qué hubiese hecho otro de los líderes que tenemos en un momento como ese. Control de las emociones. Por eso hay unos académicos, y yo entro en esa onda, que están planteando que hay que comenzar a evaluar el estado psicológico de las personas que aspiran a dirigir la nación. Desde el momento en que Adalá Bucarán, en medio de una crisis, llamó a un piloto, prende esa vaina, y se montó en un avión y se fue y dejó la presidencia de la República. Desde ese momento es un hecho imperativo que hay que estudiar el estado emocional y psicológico de las personas que van a dirigir los destinos de los pueblos. Para una persona ser piloto de una nave, lo someten a todo tipo de evaluación. Ningún piloto abandona la nave mientras hay alguien. Cae al lago, a la tierra, y el piloto va hasta el último momento. A los líderes hay que someterlo a la misma evaluación, porque han pasado muchas cosas, y los líderes
dice Coxes y Posner, son responsables de todo lo que sucede y de todo lo que no sucede en un pueblo. Un descontrol emocional de un líder puede llevar consigo la destrucción y la guerra. Y un manejo sabio trae consigo la paz y el progreso. Y casi todas las guerras que ha tenido la humanidad se debieron al descontrol emocional de los liderazgos en el terreno. Leonel es un líder integral. Leonel tiene un pensamiento integral. Es un hombre que aborda la economía, aborda el derecho público, el derecho internacional, aborda el tema de la comunicación, aborda el medio ambiente, el turismo, relaciones internacionales, salud, seguridad social, con una claridad y una objetividad que eso es extraordinario. Desde el momento que el presidente de Guatemala, Álvaro Colón, dijo, mientras condecoraba al presidente Leonel Fernández, los presidentes de América Latina vemos en Leonel al maestro de los presidentes. Eso a mí me llegó a lo más profundo de mi corazón. Una vez yo viajé a Costa Rica y a otros países y yo pasé mucha vergüenza por un presidente que teníamos en este país. En foros académicos yo varias veces tuve que bajar el rostro y no tuve argumento para levantar la voz. Leonel tiene un pensamiento integral que se conjuga con un pensamiento sistémico y ahí que la cosa es amplia. Leonel piensa globalmente y actúa localmente. Son muy pocos los presidentes del mundo hoy que tienen un pensamiento sistémico. Pero Leonel no adquirió ese pensamiento sistémico después que es presidente de la República Dominicana, porque existe la obra del destino en los líderes. Leonel se formó en esos procesos desde que era un muchacho, sin pensar que iba a llegar a donde está. Y Leonel llegó donde está, porque Leonel también ha luchado por esas posiciones. Y en las indagatorias sobre el pensamiento integral y sistémico de Leonel Fernández, voy a la génesis de Leonel. Sus primeros escritos en el periódico Vanguardia del Pueblo y en la revista política Teoría y Acción. Y cuando voy cotejando los temas que trata Leonel con los demás temas que trataban los compañeros de su partido, me doy cuenta que Leonel se fue adelante en el proceso. Ellos estaban tratando temas de la cotidianidad y Leonel estaba tratando temas del futuro. Estaba hablando de globalización, de sociedad del conocimiento, de lo que estamos viviendo hoy. Cuando llegó este siglo, el hombre se ha servido con la cuchara grande. Leonel tiene paz mental. La paz mental no se puede disimular. Cuando una gente tiene paz mental, se le percibe en el rostro a simple vista. Es una gente que vive en paz consigo mismo, satisfecho de la obra que ha venido acometiendo y se siente a gusto con su forma de ser, con lo que él es. Pero es una mente en evolución permanente. Yo le he venido cotejando a todo el que quiere y sueña con ser presidente de la República Dominicana. Yo he venido cotejando sus pensamientos y sus ideas. Y hay personas que tienen los mismos planteamientos del 70 y del 80, son los mismos que hacen ahora. Entonces llega la era de la comunicación y este hombre con una mente en evolución que va poniendo los temas en discusión, pero todo el escenario tiene que ser de él. En Leonel Fernández, los medios de comunicación
han encontrado la oportunidad de su vida. Es el líder político que le ha dado más noticias. Observo la rueda de prensa y la busco de todos los presidentes y los líderes y veo muchos que aspiran a presidente con una notita de prensa y cuando terminan de leerla hay que llevárselo. Ya terminamos. Y los que andan detrás lo sacan del escenario porque le tienen miedo a los periodistas. Observo la rueda de prensa de Leonel en el mismo palacio cuando hay los escenarios y los periodistas preguntan, y los periodistas se van yendo a ellos y él sigue ahí dando la información hasta que ellos quieran. El periodista no se lleva una sola noticia, se lleva 5, 6, 7 noticias, van felices cuando salen de esas entrevistas. Eso es un liderazgo para el siglo XXI, para la sociedad del conocimiento y para la era de la información. Leonel es un liderazgo empático con mucha credibilidad. Credibilidad. Eso es lo más difícil de lograr, esa etiqueta en un liderazgo, ser creíble. Y la credibilidad es la fase previa para la popularidad, para el agrado, votar por alguien hay que creer en algo. Pero esa empatía con credibilidad se debe fundamentalmente a lo siguiente. En Leonel no hay simulación. Leonel no ha tenido que hacer el ejercicio de actuación que hacen por lo regular los políticos de los Estados Unidos para ponerlo a aparentar una cosa que no son y conseguir adeptos y votos de determinados segmentos de la población. Leonel predica con el ejemplo. Por eso hay una clase académica en este país que está sufriendo mucho y van a sufrir mucho. Porque se han empecinado en adversar a Leonel Fernández y un hombre con esta capacidad y con esta mente en evolución, con esta empatía y con estos valores humanos que tiene, sencillez, humildad. Sencillo y humilde no porque es líder, porque es su naturaleza humana. O sea, competir con un liderazgo así, lo más inteligente es usted tratar de estudiarlo, de entenderlo, seguir su paso y no escogerlo como adversario. Un rasgo de Leonel Fernández es que es un líder socialmente diestro. Ningún otro líder como Leonel le ha sido fácil lidiar con la sociedad civil en la República Dominicana. Ningún otro. Y la sociedad civil le marcha y le enfrenta, y Leonel no responde. Como es un liderazgo que tiene como zapata el conocimiento, y ellos también promueven el conocimiento, Leonel en determinados eventos coinciden y sincronizan, y ellos tienen que darse cuenta que se han excedido con respecto a los ataques de Leonel. Jorge King produjo un libro formidable que se titula Capital Social y Valores. Y él dice, cuando los líderes socialmente diestros gobiernan, el capital social se incrementa, la sociedad civil crece y las personas quieren organizarse. Cuando analizo la cantidad de encuentros que hace Leonel, Consejo de Desarrollo Provincial, Consejo de Gobierno Provincial, Consejo Barrial, cumbres, ningún otro liderazgo ni en sueño había hecho eso en la República Dominicana. Entonces ha hecho a la sociedad copartícipe de su gestión, de su forma de gobernar y ha ido creando una cultura política. Leonel es un visionario optimista con pasión y dirección. Optimista con pasión y dirección. Hay liderazgos que son visionarios, pero que cuando gobiernan no pueden poner en marcha su visión. Se vuelven nada y caen, pierden la popularidad, pierden la confianza, pierden la credibilidad. Leonel ha puesto en marcha su visión porque Leonel dirige la visión.
Es como un monitoreo. Entonces, cuando tomamos la visión de Leonel en cada periodo de gobierno y cotejamos las ejecutorias al final de cada periodo, nos damos cuenta que en más de un 80% la ejecuta. Y ahí hay que estar el detalle, ahí hay que estar el secreto de un liderazgo que siempre termina muy por encima en popularidad y en confianza que su propio partido y que el propio gobierno. Es a eso que se debe. Es un líder socialmente diestro. Es un líder con una inteligencia práctica. Balaguer y Bosch tenían inteligencia práctica. Eran dos genios. Pero cuando tenían que bajar al barrio, ir al campo, bajaban. Y cuando tenían que ir a la academia, subían. Y cuando yo comencé a estudiar ciencia política, que comencé indagando sobre el proceso a posteriori de la muerte de Trujillo, yo dije, pero ven acá, ¿y por qué Juan Isidro Jiménez Grullón no pudo llegar, un intelectual de ese fuste? ¿Y por qué Bosch y Balaguer en poco tiempo fueron ellos que se adueñaron del escenario? Por la inteligencia práctica. Después un día, con mucho esfuerzo, cuando comprar un libro no era fácil, logré reunir 3 pesos y fui y compré 2 tomos de sociología política de Juan Isidro Jiménez Grullón. Y cuando llego yo a darme banquete con esos 2 libros, no pude entender nada. Eso me dolió en el alma. Y todavía a veces tomo los libros porque no me he podido reponer de esa pérdida, porque era mucho dinero en ese tiempo. Tampoco entiendo nada, entonces digo, pero con razón este hombre nadie lo siguió. Entonces, por eso siguieron a Balaguer y Bosch, fueron maestros del pueblo dominicano. Leonel es un maestro del pueblo dominicano. El nivel de inteligencia del pueblo dominicano se ha incrementado significativamente bajo el liderazgo del doctor Leonel Fernández Reina. Leonel es un demócrata con carácter y aquí sí vamos a debatir alguna gente y yo en grande. Resulta que carácter en la cultura política dominicana en cierta medida ha sido sinónimo de autoritarismo. El liderazgo modelo de la Guerra Fría fue Balaguer, Bosch y Peña, 3 caudillos ilustrados, pero no eran fáciles tampoco. Habían dotes de autoritarismo. Entonces el pueblo dominicano se acostumbró a un tipo de liderazgo que diera su pecozón en la mesa, que de repente tomara a un funcionario en público y trapeara el piso con un funcionario para que la gente gozara con eso. Leonel no hace eso. Leonel cambia esa cultura y deja atrás esa práctica y consolida un liderazgo fomentado en las relaciones humanas, en el trato personal deferente. Cuando tiene que corregir, pues corrige, pero no humilla a un funcionario frente a una cámara que lo vean sus familiares, sus amigos y sus hijos y todo el mundo tenga que llorar. ¿Y por qué este hombre llega con el apoyo de los 2 caudillos y después solo 56-55% de los votos y tiene la popularidad que tiene hoy día? Por eso. Era construido una nueva cultura porque tiene un carácter democrático fundamentado en el respeto a las personas. Y ahora el carácter de él ya es la cultura. Ahora bien, hay unos académicos que no les gusta que él sea así. Ellos quieren que él sea como Balaguer para ellos tener temas y por dónde atacarlo, pero él no le da la oportunidad. Leonel, damas y caballeros, está en la fase del crecimiento y la reproducción a la vez. Esto sí es difícil. Francisco Izquierdo Navarro escribió un texto interesantísimo titulado Publicidad Política. Es un prominente publicista español, uno de los más grandes del siglo XX. Entonces él dice, el liderazgo político tiene un ciclo. Nace y al día siguiente de nacer la mayoría mueren. Otros entran en la adolescencia, otros crecen, unos llegan a la madurez, otros a la senectud y otros a la muerte. Leonel
a pesar de que tiene 3 periodos gobernando, está en la fase del crecimiento. Se hace cada día más culto, más diestro en el conocimiento, más sabio. Consolida un carisma intelectual. Entonces los líderes con carisma intelectual en la República Dominicana es para toda la vida, pues son como el vino, mientras más viejo, más añejo, mientras más añejo, mejor. Mientras más avanzan en edad, la gente sigue más pegada a ellos. Pero hubo un hecho político, una reforma a la Constitución. Entonces Leonel va en la fase de la reproducción y al mismo tiempo tiene que tener crecimiento y tiene que ir a la reproducción. Entonces Leonel, un liderazgo bastante joven, pronto va a tener el privilegio, primero de hacer a su discípulo ganar y luego de ayudarlo a gobernar. Danilo y Margarita son hijos de Leonel Fernández. Margarita es su esposa, pero es su hija legítima en términos de liderazgo, en términos políticos. Y Danilo es hijo adoptivo. Porque el incremento de la popularidad de Danilo y el triunfo depende del endosamiento del liderazgo que le está haciendo Leonel Fernández. Entonces es su hijo adoptivo. Al comenzar el acto, ahí estaba afuera, ahí llegaron unos muchachos ahí con los libros en la mano, lo leyeron desde la primera a la última página y me dice uno, profesor, para nosotros estar completitos sobre el estudio sobre el liderazgo de Leonel, solo nos falta que usted escriba ahora la biografía de Leonel, comenzando por su árbol genealógico, me dicen los muchachos. Pero ahí llegaron otras personas, los muchachos están ahí sentados. Entonces debí dedicarle unos libros a otra persona y ellos tuvieron que avanzar. Ahora yo le voy a contestar. Yo voy a cumplir con ese pedido porque precisamente en la lista del texto pendiente está esa biografía. Pero tengo para decirle, mis queridos amigos, que ustedes van a tener que esperar unas cuantas décadas. Porque yo soy de los estudiosos que consideran que las biografías de los líderes se debe escribir cuando estos están llegando al final de su carrera o cuando se produce su partida de este mundo terrenal. Y en el caso de Leonel, él va por mitad de camino. Pero él va por mitad de camino, no solo porque sea más joven que lo que era Balaguer en el 66, porque la verdad es que el referente de Leonel es Balaguer y el de Balaguer era Buenaventura Báez. Buenaventura Báez 5 periodos, Balaguer 6. Leonel tiene menos edad que la que tenía Balaguer. La gente se va por la edad, pero yo me voy por algo mucho más profundo y complejo. El liderazgo de Leonel Fernández, desde que entró al escenario, puso en marcha procesos políticos, procesos sociales, procesos económicos. Leonel es el artífice del Estado social y democrático de derecho. Leonel ha producido un tránsito de democracia representativa a democracia participativa. Leonel le ha dado al Estado un rostro humano. Millones de personas que no recibían nada del Estado ahora reciben del Estado mensualmente debido a una visión de un liderazgo con sentido humano. Cousses y Posner dicen textualmente: los líderes emprendedores, como es el caso de Leonel, se caracterizan por no dejar las cosas a media. Ellos ponen todas sus energías para culminar con los procesos que inician. Así es que, damas y caballeros, señoras y señores, escuchen bien lo que voy a decir. De vez en cuando otros deberán gobernar en la República Dominicana porque así lo exige la regla del juego del sistema democrático consagrado en la Constitución de la República. Pero Leonel Fernández es sin quizás el presente y el futuro del liderazgo político dominicano. He dicho.